¿Qué tal? Bienvenidos a este recorrido por una historia que, créanme, es fascinante. La evolución de las bases de datos. Hoy vamos a hacer un viaje para entender por qué hay tantos tipos diferentes y cómo es que llegamos hasta aquí. Bueno, vamos a darle. A ver, para arrancar hay que entender el problema de fondo que impulsa toda esta tecnología. Pensemos un segundo en cada compra en línea, cada post en redes sociales, cada registro de un paciente. Es que la cantidad de datos que se genera de verdad no para de crecer. Y ahí viene el gran reto. ¿Cómo se maneja todo eso sin volverse locos? Y para ponerle orden a este caos de datos, tenemos una herramienta clave, el SGBD. Imagínenselo como el director de orquesta, el software que nos permite guardar y usar cantidades gigantes de información de forma ordenada y sobre todo eficiente. Es el verdadero héroe de esta historia. Ok, para entender bien esta evolución vamos a dividir este análisis en 4 partes. Primero, vamos a hablar del reto que es este diluvio de datos. Luego viajaremos de los primeros modelos, que eran como árboles, a las famosas tablas. Después nos meteremos con la revolución NoSQL y, para terminar, veremos cómo XML funciona como una especie de traductor universal. Muy bien, entremos en materia. Esta explosión de datos de la que hablamos creó una necesidad, pero urgente, de desarrollar sistemas para no terminar ahogados en un mar de información. Y justo eso nos lleva a los primeritos intentos por poner orden. Aquí es donde la cosa se pone buena, porque vamos a ver cómo todo empezó con estructuras que, curiosamente, se parecían mucho a algo de la naturaleza, los árboles. La verdad es que la progresión tiene mucha lógica. Se empezó con una idea sencilla, el modelo jerárquico. Luego, cuando se vieron sus límites, surgió una mejora, el modelo de red. Y finalmente, llegó una idea que lo cambió absolutamente todo, el modelo relacional, que se convirtió en el estándar por décadas. El primer modelo, el jerárquico, funcionaba tal cual como un organigrama de una empresa. Cada pedacito de dato, o hijo, tenía exactamente un solo padre. Era una estructura de árbol muy rígida, de uno a varios. Útil para ciertas cosas, sí, pero súper limitada para situaciones un poco más complejas. Para resolver justo estas limitaciones, nació el modelo de red. Aquí la cosa cambió, porque un registro ya podía tener varios padres. Esto abrió la puerta a relaciones mucho más flexibles, de muchos a muchos. Muy, pero muy parecido a cómo funcionan hoy las conexiones en una red social. Y entonces llegó el que cambió las reglas del juego, el modelo relacional. La idea fue genial por lo simple que era. Organizar todos los datos en tablas, así como si fueran hojas de cálculo que todos conocemos, y luego simplemente crear relaciones entre ellas. Este modelo hasta el día de hoy sigue siendo el más usado en todo el mundo. Ahora, lo que es súper interesante es que hasta este poderoso modelo relacional empezó a toparse con pared con la llegada del Internet y la programación orientada a objetos. Se necesitaba algo nuevo, algo que pudiera manejar datos mucho más complejos y, digamos, raros. Esto nos lleva a la pregunta del millón, la que lo cambió todo otra vez. ¿Qué haces cuando los datos que tienes que guardar son un relajo, cambian todo el tiempo y nomás no caben en las filitas y columnas de una tabla bien ordenada? Pensemos en perfiles de redes, catálogos de productos con 1000 características distintas o datos de sensores. La respuesta nos dio dos grandes filosofías. Por un lado, las bases de datos de toda la vida, las relacionales, que usan SQL y son perfectas para información bien estructurada, bien definida, como un precio o una fecha. Y por el otro, las no relacionales, o no SQL, que se diseñaron específicamente para el caos de los datos complejos y cambiantes de las apps modernas. Pero ojo, el mundo no SQL no es una sola cosa, es toda una familia. Están las de documentos, que guardan la info en archivos flexibles, las de grafos, que son una maravilla para mapear conexiones, las de clave-valor, que son increíblemente rápidas, y las orientadas a objetos, que se llevan de maravilla con los lenguajes de programación. Ok, el punto clave aquí es que ahora tenemos un montón de sistemas diferentes, cada uno bueno para lo suyo. Pero claro, esto crea un problema nuevo. Con tanta variedad, ¿cómo le hacemos para que todos estos sistemas se entiendan entre sí? Y esta es la última pieza del rompecabezas. Si una aplicación usa una base de datos relacional y otra una documental, ¿cómo pueden pasarse información de forma segura y que se entienda? Hacía falta un idioma en común, un traductor. Y la solución llegó con un nombre de 3 letras, XML. A diferencia de HTML, donde las etiquetas ya vienen dadas, aquí en XML cada quien puede crear sus propias etiquetas. Y su objetivo es súper poderoso, que distintas aplicaciones puedan intercambiar datos de una manera que tanto las máquinas como las personas puedan entender. Para que no suene tan abstracto, aquí vemos un ejemplo bien sencillo. Esto es XML puro y duro. Tenemos una etiqueta raíz, root,
que adentro tiene otros elementos y contenedores. Lo importante es que las etiquetas nos dicen qué son los datos que contienen. Es como ponerle una etiqueta que se describe a sí misma a cada pieza de información. Ahora, si cualquiera puede inventar sus propias etiquetas, pues surge un problema, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos de que todos sigan las mismas reglas y que la información sea válida? No es suficiente con que esté bien escrito, la estructura también tiene que tener sentido. Justo para eso existen los documentos de validación. Los dos principales son los DTD y los esquemas XML. A ver, los DTD fueron los primeros, pero la verdad es que eran algo limitados y usaban una sintaxis que no era XML. Los esquemas XML son la evolución. Son mucho más potentes. Te dejan definir tipos de datos específicos como fechas o números. Y lo mejor de todo, se escriben en el mismo XML. Y con esto cerramos nuestro viaje, desde esas estructuras jerárquicas tan rígidas hasta un traductor universal como XML. La historia de las bases de datos ha sido una búsqueda constante de mejores formas de organizar la información. Y esto nos deja con una pregunta para pensar. Ahora que nuestros datos son todavía más complejos y están más conectados, ¿cómo será el próximo traductor universal? ¿Qué creen que venga después de XML?